ejercicios. Entonces, bueno, iniciemos. ¿Dudas, preguntas que tengan respecto al tema discutido? No hay ninguna duda. Todo está perfecto. Bueno, entonces, ejercicios. Teníamos para plantear el ejercicio número 9, que está aquí, lo pongo, no, aquí está. Este es el ejercicio. Entonces, ¿qué plantean? ¿Qué solución dan? Oigo, señores, porque lo que no quiero es ponerme yo y desarrollarlo y simplemente, o sea, yo puedo hacerles a ustedes, en términos generales, 6, 7, 8 ejercicios en estas 2 horas. Pero mi preocupación es que eso no les garantiza a ustedes que van a aprender a solucionar ejercicios, que van a aprender a hacer análisis de ejercicios. Entonces, por eso mi propuesta es, señores, hagamos una situación en la cual propongo el ejercicio, o sea, y discutamos posibles soluciones que ustedes puedan generar, ¿sí? Si ustedes no se arriesgan a generar respuestas, a generar análisis, pues la situación es muy complicada, porque de esa manera yo no puedo decir dónde corrigen, dónde están planteando errores, ¿sí? Como tal. Entonces, voy a hacer aquí el dibujo así rápido del ejercicio que estaba planteado. Entonces, que es simplemente 2 masas, ¿cierto? Una masa que normalmente está llamada ya M mayúscula y la otra masa M minúscula. Están suspendidas con cuerdas a través en poleas, donde la polea, el radio mayor, es 3 veces el radio menor. O sea, R minúscula es la polea interna, la más pequeña, y R mayúscula de acá. Entonces, ¿qué soluciones le dan, señores? Profe, yo comenzaría por plantear el sistema, bueno, el diagrama cuerpo libre para cada masita y luego el torque para cada polea. Bueno, entonces, fuerzas para la masa M minúscula. Su peso y ¿Sí? Tranquilo, que no importa que sea coro, eso no me preocupa. el peso y la tensión. Yo Llamémoslo tensión 2. Bueno, o tensión 2, perfecto. Puede ser tensión 1, tensión 2. Yo a veces pongo el subíndice cuando tengo así, entonces lo prefieren llamar 2, listo, perfecto. Para la masa M minúscula. Para la masa M mayúscula. La normal, la tensión, el peso y ya. Entonces quedaría tensión 1 igual a M mayúscula G seno de alfa y tensión 2 igual a MG. Bueno, a ver. Esas son las fuerzas que ustedes dicen que hay ahí, que están. Pero ustedes no han analizado la situación de las masas. Primera situación. ¿En qué condiciones está el sistema de masas? Deben estar en equilibrio, es lo que Bueno. piden en el inciso A. Entonces, primera situación, el sistema debe estar en equilibrio. Vamos por partes. Es decir, ¿eso qué implica físicamente? Aceleración igual a 0. Bueno, pero además, Y que los torques en las poleas tienen que ser ceros. entonces, la sumatoria de fuerzas debe ser nula. Primera condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio.
¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿sí? Para la masa M minúscula, entonces, diagrama de cuerpo libre para la masa M minúscula. Vamos despacio. ¿Me escuchan, por favor? ¿Sí me escuchan? Ahora sí, profe. Ah, porque Sí, señor. algo pasó y quedé hablando solo de esto. Bueno, entonces, ¿dónde estoy? A ver, ¿dónde está la pantalla? ¿Ah? A ver, se me cerró la pantalla. A ver, ¿qué pasó aquí? Espérenme porque perdí la pizarra. Sí, se me Permítame un minuto mientras termino aquí, volver a... A ver, hay alguien que llegó. Listo. Ok. Están viendo otra vez la pantalla de la pizarra, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, tenemos eso. Si hago el diagrama para la masa M, entonces, ecuación. ¿Qué ecuación les queda? T2 igual a mg. Bueno, este sería, digamos, ecuación número 1, por darle un nombre. Bueno, ahora vamos para la masa M mayúscula. ¿Listo? Entonces, supongo que inclinan el sistema coordenado. ¿De acuerdo? Esas serían nuestras... Bueno, primera pregunta. ¿Por qué no consideraron la fuerza de fricción entre la masa M mayúscula y el plano inclinado? Bueno, no sabía si en el problema decía eso. No sabía bien si en esa parte había fricción. Entonces, como no nos dan ningún coeficiente de fricción, se asumió de entrada que no había fricción, es decir, que la superficie era perfectamente lisa. ¿Sí? Entonces, dése cuenta que ahí ya estamos metiendo un supuesto. O sea, este análisis que estamos haciendo ya tiene un supuesto de entrada. ¿Sí? Superficie perfectamente lisa, por lo tanto, no hay fricción. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que quiero? Que no pasemos por encima de las cosas simplemente porque la preocupación es obtener la respuesta. No. O sea, entonces, primera situación, vamos a solucionarlo si la superficie es perfectamente lisa, en cuyo caso las fuerzas que tenemos es ahí. ¿De acuerdo? Entonces, en esas condiciones, nuestras ecuaciones nos quedaría que la normal sería mg coseno y la tensión 1 sería igual a mg seno de alfa. ¿De acuerdo? Este sería nuestro conjunto de ecuaciones número 2 de ahí. Bueno, ¿de dónde más sacan ecuaciones? De los torques. De los torques. Los torques aplicados, obviamente, a la polea, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. tendríamos aquí tensión 1, tendríamos acá tensión 2. Bueno, entonces, para la polea,
Son dos poleas, ¿no, profe? Sí, una de radio R minúscula que estoy llamando, que se supone sería la de menor radio, y la de radio R mayúscula, que están ahí. O sea, uno supone que este sería una polea en la cual eh, el radio menor es simplemente un pequeño saliente en la polea mayor, ¿sí? Un saliente lateral. O sea, si uno viera del lado de la polea, lo vería algo así. Donde, ¿sí? La mayor es el radio R y la otra, el pequeño es el radio R. Ya está ahí. Bueno. Entonces, tenemos poleas. Fuerzas que actúan sobre la polea. La Además de la tensión, tensión y el peso. De las dos tensiones, pues. pues el peso. ¿Qué dice el Pues, ejercicio? ¿Qué planteamiento tiene, qué propone el ejercicio para la polea? ¿Qué tipo de poleas se tienen? Que no se desliza sobre la cuerda, no se desliza sobre la polea. ¿Es La cuerda eso no o desliza. es otra cosa? De acuerdo. Pero las dice, las poleas son ideales. ¿Qué significa que una polea sea ideal? No tiene masa. No tiene masa. Bueno, entonces, ¿qué fuerzas tendría que dibujar para la polea? Las tensiones nada más. Sería exclusivamente, O sea, en ese caso no tendría momento de inercia, ¿cierto, profe? no. ¿Qué significa que una polea sea ideal? Que no tiene masa. Bueno, no tiene masa. ¿Sí? Entonces, significaría que no debo considerar el peso de la polea como tal. ¿Cierto? Pero ¿qué otra fuerza queda pendiente ahí para aplicar? Normal. ¿Cuál normal? La que hace con la En polea. caso de que tenga masa, me refiero. No, la masa es cero, es ideal. O sea, si a mí me entregaran un ejercicio con esas fuerzas que tiene para la polea, yo todavía no le pondría más de uno. ¿Sí? Porque ahí falta algo. ¿Qué falta en la polea? Ya el peso no, porque le dijimos polea ideal, listo, masa cero. Pero ¿qué pasa ahí? Como y así, la profe. fricción, No, pues, solo ¿Qué, las dos fal- tensiones. qué fuerza falta poner, dibujar para la polea? La normal, ¿no? ¿Cuál normal? La que hace con la cuña. La que hace con el soporte. ¿De acuerdo? Porque si usted coloca únicamente tensión 1 y tensión 2, pues ¿quién soporta la polea? ¿Quién la mantiene en su puesto? Tendría que caerse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hacia dónde dibujan la fuerza que haría el soporte para sostener a la polea? Diagonal a la derecha. A pesar de que no tenga masa, se le pone la normal. Ok. Claro, porque es que la normal, si yo dibujara aquí verticalmente, voy a cambiar el color como para que se vea, no bien chillón. Si yo dibujara aquí en rojo, como le estoy poniendo, este sería el peso, ¿cierto? Pero como la Sí. polea es ideal, me está diciendo este peso es cero. Listo. Eso sería lo que me anula la implicación de que la polea es ideal. Pero necesito poner la fuerza que hace el soporte para tenerla en ese puesto. Puesto que si solamente estuvieran actuando la tensión 1 y la tensión 2, la polea tendría que estarse moviendo, tendría que caerse. Entonces, la única manera es que yo ponga una fuerza, que la pongo en alguna dirección, que voy a llamar R por darle un nombre, ¿sí? De ahí, que sería la fuerza de reacción, es decir, la fuerza que hace el soporte para que la polea no se caiga, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio, ¿cómo ponen ustedes el diagrama de fuerzas para hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea? ¿Cómo ponen el sistema coordenado? ¿En qué dirección?
Pues inclinado. Toda esa fuerza, ¿no? ¿Lo inclinan o lo dejan como estaría? Inclinado con respecto a la fuerza R. Bueno, entonces si lo inclinan y lo pondrían en función de la fuerza R, me temo que se complican la vida. Sí. ¿Y por qué se complicarían la vida? Porque ustedes no saben en qué dirección va la fuerza R, ¿cierto? Ese ángulo en la dirección de la fuerza R no la tendríamos. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo el sistema coordenado en forma tradicional? ¿Sí? Pongámoslo en la forma. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo así? Porque pues está en equilibrio, entonces no es muy preocupante. Entonces, si lo pongo acá, ¿qué me quedaría? Que la tensión 1 está inclinada, ¿cierto? Y la tensión 2 estaría acá. Y la R estaría por aquí en algún ángulo. Aquí está. ¿Dónde está el ángulo alfa para la tensión 1? Entre el eje X y la T1. Ahí estaría alfa, a la Esto izquierda. sería alfa, Ujú, ¿cierto? sí, señor. Y entonces, el ángulo para R, ¿cómo lo van a llamar? Llamemos a este ángulo teta, porque ese no lo sabemos, ¿sí? Entonces, si ahora sí, teniendo en cuenta esto, apliquen la primera condición de equilibrio para la polea. ¿Qué les quedaría? Semieje, dirección X. Le quedaría que R, coseno de teta, sería igual a la tangente, a la tensión 1 por el coseno de alfa, ¿cierto? Y en la dirección Y, R, seno de teta, sería igual a tensión 1, seno de alfa, más la tensión 2. ¿De acuerdo? Llamemos a este nuestro sistema de ecuaciones 3. Listo. Entonces tenemos primera condición para la polea. Segunda condición para la polea. Sumatoria de torques con respecto a algún punto. Entonces voy a llamar el punto O el centro de la polea, ¿cierto? Donde está suspendida la polea. Entonces, ¿cómo escriben la ecuación para la sumatoria de torques igual a 0 para la polea? R por T1 menos R por 3T1. R minúscula por T1, ese genera un torque positivo, ¿cierto? Sí, Menos R mayúscula por T2, ¿cierto? Igual a 0. sí, porque la otra no hace torque. Ni el peso ni R mayúscula, aquí se borró una, este R mayúscula. Entonces, esta sería mi ecuación número 4. Listo. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tensión 1, tensión 2, R, teta, ¿cierto? Esas son las 4 incógnitas que hay. Y tenemos sistemas de ecuaciones completos. Entonces, con base en eso, ahora sí ya queda un problema puramente de álgebra. ¿Sí? Si usted mira, ahora sí ya es solo un problema algebraico de solucionar un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Me imagino que ustedes son expertos ya ¿en qué? En solución de ecuaciones, álgebra elemental, así pues que ya no me preocupo por ese tipo de cosas. Bueno, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Sí, señor. Ahora les propongo cambiemos la situación. Aquí dijimos si la superficie es lisa. ¿Qué pasa si la superficie no es lisa? Y ya vamos a llamar coeficiente de fricción estático mu sub s a S. Bueno, ¿qué tendríamos que analizar ahora adicional en este ejercicio? una fuerza opuesta en cada. Ah, pero solo la superficie de la cuña. Claro, la superficie de la cuña. Ah, pues la fuerza opuesta a la tensión. ¿Por qué opuesta a la tensión 1?
porque la tensión uno se estaría moviendo, o sea, porque la colina se Pues estaría teniendo subiendo, ¿no? en cuenta de que se mueve en sentido horario, porque si se moviera en dirección antihorario, La la, fricción sería en sentido de la tensión. Bueno, pregunto, ¿se mueve? No, Bueno, entonces, ¿qué es cuál es la condición física que tendría que tener ese sistema? Entre otras, dése cuenta que escribí μ(s), o sea, rozamiento estático. ¿Dónde es válido el coeficiente de rozamiento estático? Mecánica 1, mecánica barata. Y ustedes son doctores en mecánica 1, señores. Cuando para no sistemas que hay no se mueven. superficies en movimiento. ¿Seguro? Si a mí me dieran una respuesta como física, los devolvería a ver mecánica 1. ¿Dónde, en qué punto corresponde definir el coeficiente de rozamiento estático? ¿Cuál es la condición para que el coeficiente de rozamiento estático se pueda definir? pues que el cuerpo esté quieto, ¿no? No. Punto de inminente movimiento. Punto de inminente movimiento. El coeficiente de rozamiento estático solo tiene sentido en el punto de inminente movimiento. ¿Sí? En ninguna otra condición usted puede hablar de coeficiente de rozamiento estático. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que uno diría es, bueno, como me están dando un coeficiente de rozamiento estático, ¿hacia dónde estaría el inminente movimiento de la polea y por ende de las masas? ¿Sí? Ahí tendría que suponer que hay una cierta inminente movimiento en alguna dirección. ¿Cómo lo querría poner? ¿Horario o antihorario para la rotación de la polea? La posible, o sea, si se pusiera en movimiento, la polea rotaría en dirección horaria o antihoraria. ¿Cómo la quieren analizar? Antihoraria. Antihoraria, es decir, el inminente movimiento estaría, como lo estoy colocando aquí, voy a poner así, IM, ¿sí? El inminente movimiento sería hacia la izquierda. Entonces, la fuerza de rozamiento estático, ¿hacia dónde va? hacia la tensión, en sentido de la En tensión. la dirección de la tensión. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la fuerza de rozamiento estático. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, lo único que tendríamos que cambiar en el ejercicio es que en el diagrama de cuerpo libre de la masa M entraría una fuerza adicional que estoy superponiendo aquí en ese color rojizo, ¿cierto? Que sería la fuerza de rozamiento estático que tendríamos que plantear. Y reescribir las ecuaciones correspondientemente. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, ¿qué es lo que yo quiero? Que no reduzcan los ejercicios a hacer un dibujo mecánico de diagramas de fuerzas, yo aplico esta fuerza. No, sino que usted sea consciente, a ver, si yo dibujo esta fuerza, oiga, ¿qué estoy suponiendo? ¿Sí? Dese cuenta que cualquier cosa que usted afirme tiene que hacer una implicación física de eso. De lo contrario, se vuelve una situación mecánica, o sea, un solucionario, como cuando va uno a un solucionario de ejercicios de física. Allá lo que hay es matemática correspondiente al ejercicio, pero no le muestran a usted para nada ni le discuten la física. A mí lo que me interesa es la física, porque ustedes son físicos, no matemáticos. Entonces, eso es lo que yo quiero, que si usted me dice, pongo esta fuerza, ¿por qué pone esa fuerza? ¿Quién la genera? ¿Por qué? ¿Por qué en esa dirección? O sea, que todo elemento que usted haga sea consciente de lo que está planteando el por qué. ¿Sí? Y es lo que a mí me interesa tratar de visualizar en el previo, que no es solamente el previo, escribir una serie de ecuaciones matemáticas y solucionar. A mí, sinceramente, les digo la verdad, en un ejercicio me llama la atención físicamente aquí hasta plantear las ecuaciones. Si las ecuaciones están planteadas correctamente, el resto se supone que es álgebra. Y yo asumo que ustedes ya saben álgebra. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Profe, esa R
sería diferente a la R del radio, ¿cierto? Sí, sí. Grande. Le puse el mismo nombre de R, póngale R3 o R4, alguna cosa para poder diferenciarla. Sí, esta R no es esta de aquí del radio. Sí, es una fuerza de reacción. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres, tendría que ir un R4 aquí como para diferenciarla de lo que tendríamos del R del radio mayor. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Y si ya se le pone la masa a la polea. Ya supongo yo que la polea tiene masa. Si la polea no es ideal, sino que es una polea real, ¿en Tiene qué momento cambia? ya, ¿no? Tiene Siguiente momento de situación, inercia. polea real. ¿En qué cambian las ecuaciones que tenemos aquí? Les voy a ponerla aquí en color, otra, voy a cambiar de color. ¿En qué cambian las fuerzas que tendríamos que estar ahí? Para las masas no cambia nada, ¿cierto? Lo único que entraría es que ahora este peso sí existe, ¿cierto? Ya no es cero. Entonces, aquí ya no puedo decir que el peso es cero, sino que el peso existe. Y entonces, en la masa, en la M, tendría que colocar aquí, en el diagrama del cuerpo libre, la masa, digamos, si esto llamáramos masa de la M sub P de la polea por la gravedad, ¿cierto? Tendríamos que adicionar esta fuerza en el diagrama del cuerpo libre, puesto que ahora la masa es diferente de cero. Y tenerlo en cuenta en nuestras ecuaciones. Entonces, ahora tendríamos que hacer R4 coseno de teta sería igual a la tensión 1. La primera ecuación no cambia, ¿cierto? Pero la segunda ecuación del grupo 3 sí cambiaría, porque tendríamos R4 seno teta igual a la tensión 1 seno de alfa más la tensión 2 más la masa de la polea por la gravedad. Ahí es donde alteraría la situación, ¿de acuerdo? Para los torques no me va a cambiar nada, puesto que el peso está aplicado sobre el punto de suspensión, entonces no me genera torque. Así Igual pues, no cambia, profe, no se le añadiría momento de inercia porque no cambia la condición de equilibrio, ¿verdad? porque no cambia la condición de equilibrio y además el peso actúa sobre el punto en el cual está soportada la polea, que es el centro de masa del sistema, de esa polea. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos el ejercicio 9. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a ese ejercicio? Insisto, yo no quiero respuestas automáticas, quiero ese análisis. A mí lo que más me gusta es el análisis. ¿No? Bueno, el ejercicio número 10. Lo voy a compartir para que ustedes... Aquí está. Entonces tenemos ahora esta situación. Bueno. Mientras tanto, yo voy haciendo aquí el dibujo para que vayan a ir leyéndolo y vayan a ir revisando lo que ustedes plantearon. Entonces, vale. Entonces, dice una barra rígida horizontal de longitud L y sección constante, tiene masa M minúscula y está suspendida por 2 hilos de cobre, como se muestra en la figura. Cada hilo tiene una longitud Y, no es problema, cada hilo tiene Y de longitud. Y secciones transversales A y 2A. Yo asumo que el de la izquierda, que en la gráfica es como el más delgadito, sería la sección A y el de la derecha tiene sección transversal 2A. ¿Sí? En metros cuadrados. ¿En qué punto de la barra debe suspenderse la masa M mayúscula de tal manera que ambos hilos se alarguen la misma longitud y haya la tensión en cada hilo? ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver. Listo. Aquí hice un diagrama así rápido de la situación. ¿Sí? Aquí está. Entonces, ¿qué analizan ustedes, señores? Yo analicé primero que se cumpla la condición que nos dan
de elasticidad para hallar la relación entre las tensiones. Bueno, ¿y para ello qué utilizó entonces? Pues yo dije primero que el esfuerzo de la izquierda, eh, bueno, hallé el esfuerzo de la izquierda, ¿no? Me daba esto, que la tensión 1 sobre el área sobre A. Luego lo igualé a la diferencia al cambio de Y sobre Y, que era es esto, El esfuerzo dice que desde la izquierda, que voy a llamar F sub A para facilidad. sí, ¿Igual lo a igualé quién? fuerza sobre área, me dio T1 sobre A. ¿Sí? Luego eso, pues, lo evalué ¿a qué? A la deformación por el módulo de Young, o sea, delta Y sobre Y por el módulo de Young. Y de ahí despejé el módulo de Young, entonces me terminó dando que era igual a la tensión 1 por Y sobre A sobre delta Y. Perdón, permítame, espérame. No, a mí me dio la relación de tensiones de la tensión 1 igual a un medio de la tensión 2. Sí, eso da, sino que de ahí, o sea, le estoy explicando Dice que aproximadamente despeja esto y me queda tensión 1 por por Y Y sobre A delta Y. sobre A por delta Y. Listo. Luego saqué la deformación del segundo hilo. Del 2A. Sí, que dio T2 sobre 2A. Esto es T2 por Y sobre 2A por delta Y. ¿Cierto? Siguiendo la misma ecuación que tengo. Ay, perdón, pero eso no es el esfuerzo, sino No. El Y y el delta Y aún no se colocan. siguiendo la misma ecuación, este es el mismo Y. Ese sería el mismo Y. Sí, porque sería la misma ecuación que tiene escrita aquí. Pues sí, yo lo que hice fue sacar el esfuerzo y como el esfuerzo es la deformación por el módulo, reemplacé el módulo con la que tenía y pues ahí sería igualarlos. Si yo igualo esto, lo llevaría a que tensión 2 por Y sobre 2A por delta de Y igual a tensión 1 por Y sobre A por delta Y. ¿De acuerdo? Sí, termina dándole que la tensión 2 es 2 veces la tensión 1. Como el delta Y es igual a ambos, es la condición, ¿cierto? Y Y es la misma Y distancia Y también. es el mismo, entonces y el A minúscula es el mismo, entonces me queda que la tensión 2 es igual a 2 veces la Sí. tensión 1. Listo. Luego llega la parte difícil, que en esa sí me mandó un tiempo porque no sabía cómo hacerlo. Pero lo usé mecánicamente. Supuse que el cilindro era un cubito, un cuadrado, y le hallé las fuerzas. O sea, la barra, estás hablando de esta barra. Sí, Bueno, ¿y entonces qué haces? pues hice la sumatoria de fuerzas. La tensión 1 y la tensión 2 van hacia arriba. De acuerdo a las Y fuerzas que supuse, está aquí, a esta le estás llamando tensión 1. sí, señor. Esta de aquí es la tensión 2. Y a la de la cuerda de la masa le llamo tensión 0. Pues porque es una tensión que va a sentir que es igual al peso. Ujú. Entonces a mí me da que tensión 1 más tensión 2 menos tensión 0 es igual a 0. Entonces, si hace el de la fuerza para acá, tensión 1 más tensión 2 igual a tensión 0. Sí, Que sería equivalente a decir tensión 1 más tensión 2 igual a mg, sí. ¿cierto? Por esta ecuación. Y Entonces, ahí lo que hice fue usar la condición que ya tenía de Pero relación de las la tensiones. M minúscula de la barra lateral, eso también está haciendo... exactamente. O sea que esta barra no tiene masa. ¿Qué hizo esto? Si Se me olvidó. escribes esta ecuación, estás diciendo que la masa de la barra es 0. ¿De acuerdo? Si esta ecuación, a ver, voy a resaltarla aquí. Si esta ecuación que pusiste acá, que estoy ahora encerrando en ese color, fuese válido,
esta ecuación implicaría que la barra suspendida tiene masa igual a 0. Lo cual Sí, es falta incorrecto el porque dice que peso tiene... de la barra. Ujú, falta el peso de la barra ahí. Sí. Bueno, El peso de la barra se agrega ya, sería igual ¿a qué? O sea, sería T1 más T2 más la suma de las masas por la gravedad, ¿no? entonces, la ecuación correcta no sería esta, sino que tendríamos que colocarla como tensión 1 más tensión 2 igual a M. Voy a ponerlo así por separado. Esta sí ya sería correcta la ecuación. Sí. Bueno, ahí cambian entonces los resultados. Pero igual sería el mismo proceso. Como ya está la relación entre tensiones, terminando que la tensión 1 O es sea igual que esto lo lleva a que a esta suma sobre 3T2 o 3T2 es igual a 2T1, entonces queda 3T1. 3T1 igual a mg más mg. Entonces sería que T1, sí, no me faltó la masa. La otra. Sí. Por lo tanto, aquí le quedaría que T1 es igual a 1/3 de eso, ¿cierto? Sí. No, profe, no entiendo por qué puso 3T1. Porque reemplazo este T2 por esta ecuación que tengo aquí. T2 es igual a 2T1. Ah, ok, ok. Luego analicé hasta el torque y lo igualé a 0. No. Listo. Entonces tenemos ya esta ecuación. Está aquí. Entonces, ahora hace sumatoria de torques con respecto a un punto igual a 0, que es la Lo hice segunda. con respecto al punto en el que se siente la masa, la fuerza del cuadrado. O sea, va a tomar el punto 0. A ver, aquí en este punto. Este es el punto O. Respecto a eso, sí. Y llamé a una distancia L y a la otra X. Entonces, de ahí. Bueno, entonces, esto, como la longitud, vamos a llamar X, por ejemplo, este pedacito. Sí, Listo. Y obviamente, este otro pedazo de que nos queda aquí es L menos X, menos ¿cierto? X. Porque la longitud total de la barra es L mayúscula. Listo. ¿Cómo escribe las ecuaciones? Pues X por T2 es positivo porque pues el torque Sería, va en horario, antihorario. bueno, entonces sería X por T2. Ese torque sería positivo. ¿Qué más? Menos L menos X por T1, ese sí sería negativo. Por la ley de la mano derecha. Exacto. Es menos Luego porque la sería igual a rotación 0. es horario. Y luego sería igual a 0 porque la tensión 0 la estoy tomando en el mismo punto de origen. ¿Ya no pone más torques? ¿No? ¿Seguro? ¿Y el peso de la barra? Pero esa no me sé la distancia. ¿Sería L en medios? Entonces, ¿cuánto vale este pedacito? ¿Cuánto vale esa distancia que puse entre las líneas punteadas que dibujé? Vale L medios menos X, ¿no? Esto es L medios menos X. ¿De acuerdo? Puesto que se supone que el centro de masa de la barra, como es una barra uniforme, está en L medios. Bueno, entonces, ¿qué más le agrega? Ese sería horario, ¿no? Porque también va positivo porque es antihorario también. Entonces, es positivo porque la rotación que generaría sería antihorario.
Ajá, más sería L medios menos X por MG. L medios menos X por MG igual a 0. Esta sería la otra ecuación que se plantea. ¿Sí? Ahora, dése cuenta una cosa. ¿Cuál sería, digamos, mi crítica al desarrollo? Lo que estás planteando es correcto con las correcciones que se le hicieron en el camino. ¿Sí? O sea, no es que esté mal, sino que entonces, aquí estás haciendo, digamos, no estás poniendo en forma específica. Si yo lo fuera a desarrollar, llegaría a las mismas ecuaciones. Pero lo primero que haría es, primera condición de equilibrio, debo aplicar sumatoria de fuerzas igual a 0. Digamos, es cuestión de orden, no de qué, no de resultados. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, lo primero que tengo es que hacer para cada una de las barras, ¿sí? Tendríamos aquí tensión 1, tensión 2, ¿cierto? Para la barra tengo MG y Y M tengo mayúscula G. M mayúscula. Y esas son todas las fuerzas que hay, ¿cierto? De esa manera entonces me queda que la tensión 1 más la tensión 2 es igual a MG más MG. Dese cuenta que es la misma ecuación que tenemos aquí. Es esta misma. ¿Sí? Pero sin la probabilidad de perder términos. Porque como tengo el diagrama de cuerpo libre, este diagrama de cuerpo libre me evita el que yo me esté. Sí, no seguí los pasos. Entonces, Exacto. Entonces pero tengo eso. fue porque es que me llamó la atención, fue eso de la condición de Ah, no. elasticidad. Entonces, Eh, nunca se dejen llevar por ese tipo de cosas. O sea, háganlo, apliquen los conceptos tranquilamente fácil. La segunda ecuación, si ahora usted dice segunda ecuación, sumatoria de torques con respecto a O es igual a 0. Aquí hay algo que yo le recomendaría. Tú tomaste el punto O en el punto donde se colgó la masa M, ¿cierto? Y dése cuenta que en esa ecuación, ¿cuántas incógnitas le quedaron? T2, T1, ¿cierto? Y X. Entonces, tienen demasiadas ecuaciones. ¿Qué pasa si ahora yo digo que el punto no está donde lo tomaron, donde tú lo tomaste, sino que voy a pasar el punto O, por ejemplo, voy a pasarlo aquí a un extremo de la barra. Este va a ser mi punto O, voy a llamarlo O' para que sea. ¿Sí? ¿Quién genera torque y quién no genera torque si yo aplico ahora esa condición? ¿Sí? el Entonces, peso de la el barra, peso de la barra, ¿qué torque genera? antihorario, Antihorario. ¿Y a cuánta distancia están? L medios. Entonces, menos L medios por MG, ¿cierto? Sí, Menos porque da rotación antihoraria. y El, menos M el peso mayúscula. de la masa M mayúscula. Negativo el Genera torque, ¿cierto? y también a una distancia de L menos X. L menos X por MG. Y la tensión 2 Esa sí es antihoraria, esa sí es positiva. más L, porque es la longitud total de la barra, ¿cierto? Sí, Por la tensión 2. Igual a, ¿cuántas incógnitas tiene ahora aquí? 2. ¿Sí? Ahí sale más fácil. Claro, menos álgebra. Uno tiene que aprovechar esta condición de que este punto O, con respecto al cual yo mido los torques, pues es un punto el que yo escoja. Y el que yo escoja, más que el que me dé la gana, es el que más me convenga para simplificar mi álgebra. Y entonces uno trata de escoger ese punto en una posición en la cual me convenga eliminar el mayor número posible de variables, de incógnitas que tenga ahí. Entonces, ¿qué está ahí? Si usted ya tiene estas dos ecuaciones, listo, es ponerse a jugar con ellas. ¿Sí? Y después sí se preocupa por lo que escribiste aquí al final
de que las dos deformaciones fueran iguales o no. ¿Sí? Entonces, como digo, mi crítica no es a esto porque el ejercicio lo planteas bien si se hacen las correcciones de las fuerzas que hicieron falta. Pero sigue un método. Plantea lo que se ha planteado. Sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de torque es igual a 0, y después simplemente se vuelve un problema de álgebra para que se cumplan ciertas condiciones. ¿De acuerdo? Esto al final da 2/3 de L, ¿cierto, profe? No sé, yo no lo he solucionado. Ya es Pero cuestión. mi compañero lo termina de solucionar y le digo. Sí, de aquí en adelante es álgebra. O sea, mi preocupación, como digo, de aquí en adelante es que usted sepa álgebra y sepa plantear lo que está ahí. ¿Sí? Porque la otra ecuación es que es la de esfuerzo igual a fuerza por unidad de área, donde la fuerza es la tensión 1 para el uno y para el otro la tensión 2. ¿Sí? Entonces, primero solucione quién es tensión 1, o sea, hace álgebra para solucionar quién es tensión 1, quién es la tensión 2, quién es X, y luego sí ya sigue contestando el resto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que insisto, a mí me interesa más es que ustedes analicen físicamente y se acostumbren a que si usted voy a hacer esta operación, espérese, físicamente, ¿eso qué implica? ¿Sí? Porque en física nada es gratis. O sea, si usted hace algo, es porque necesariamente algo está suponiendo desde el punto de vista físico. ¿De acuerdo? Bueno, como digo, terminan ahí porque a mí la preocupación más de eso. El otro ejercicio que que les dije, que me planteaba, era el número 15. ¿Sí? En ese yo tenía una duda. A ver. Yo en ese esto. Iniciemos por el A. Voy a hacer aquí el diagrama A para que lo discutamos. ¿Sí? A ver. Y dice que son dos barras idénticas que están colocadas de esa manera y se hace el esfuerzo de tensión. Entonces aquí aplica una fuerza F. Listo. Bueno, ¿qué condiciones? Dos barras de acero idénticas con una sección transversal cuadrada de área A y constante de restitución K. Entonces nos dan el área A y obviamente como es de acero, conocemos el módulo de Young. Hallar la constante de restitución efectiva para el par de barras sí. Se ubican como está en la figura B o si se ubican en la figura B. Bueno. Entonces, análisis, señores. Para la parte A. Aquí hice un diagrama, ¿sí? Ahí. Obviamente, si yo aplico esta fuerza F hacia la derecha mediante ese dispositivo de amarre, ¿sí? Pues automáticamente yo debo pensar que en el soporte, ¿cierto? En la pared aparece una fuerza F, ¿cierto? De igual magnitud y sentido contrario. Sí, la que genera la tensión. Bueno, listo. De acuerdo, vamos ahí. Entonces, análisis, señores. Profe, yo ahí me puse a analizar esto. Ahí entonces el área en el que se está efectuando la fuerza es 2 veces el área de una barra, ¿no? Pues cada una tiene A, en principio, podría ser. Pues yo lo Pero, tomé así y me dio que la deformación era la fuerza sobre 4 veces el área. O sea, no, sobre 4 veces A. olvídate la respuesta. Hágame análisis físico, a ver. O sea, yo lo tomé así, que supuestamente, o sea, según como la teoría lo dice, la deformación o el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, pero en el área, en este caso, es 2 veces, porque son dos. O sea, Pero es la como muy fuerza sobre las dos. arriesgado. O sea, yo no estoy diciendo que no seas correcto, sino que ¿qué le garantiza que usted pueda tomar esa área como si fuera 2A y no A cada una? Que la fuerza está distribuida entre ambas. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la fuerza? Ojo,
Yo, como te digo, yo no te estoy diciendo que sea incorrecto la suposición de que el área ahora no sea, o sea, tú estás diciendo, estas dos barras, cada una de área A, conforman una única barra de fuerza de sección 2A, ¿cierto? Eso es lo que estás diciendo. Pero Sí. no sé no sé si eso sea correcto plantearlo. De entrada, no, yo no tengo certeza de que eso sea correcto. ¿Sí? Por lo tanto, es arriesgado asumir de entrada eso. Una observación, los demás andan muy estáticos, muy tranquilos, solamente oigo la voz de una persona y los demás como que están en eso. Si los demás no están de acuerdo, por favor, porque esto no es un diálogo, cierto que un diálogo es entre dos, pero aquí no es un diálogo, aquí es una situación de todos pensando. ¿Sí? Pues no sé, profe, yo lo hice de una manera, no sé si incorrecta, pero más sencilla, No más corta. importa, me interesa qué pensaste, qué análisis haces. Bueno, pues recordé la clase en la que usted nos habló del K y usted lo definió como módulo de Young por el área sobre L sub 0. Sí. Pues estoy en cuenta que son dos áreas transversales, entonces me dio como resultado 2K, porque lo que pide el ejercicio es el K efectivo. ¿Cuánto O, le dio K? A mí me dio F sobre 2 veces X por epsilon. ¿Pero cuánto vale F? No sé. no, porque pues la fuerza va a ser la misma, tanto para el A como para el B. Ah, Entonces, bueno, pues, entonces vámonos despacio. Voy a poner barra 1, barra 2 para poder llamarla. Primera cosa que eso sí es de lo que está en el dibujo y se puede plantear. ¿Qué fuerza siente cada una de las barras? El peso y la fuerza. No, olvídate del peso porque si yo la podría dibujar hacia arriba, rotarla a 90 grados. ¿Qué fuerza sienten en sí la tensión que le genera ¿Cómo es la fuerza que siente cada una de las barras? horizontal? ¿Pero de qué intensidad? F. Ajá. Entonces, primera condición, que eso sí es lógico. Cada barra, ¿sí?, está sometida a la fuerza F. Y donde digo F es esta fuerza que está aquí. O sea, cada barra tiene exactamente la misma fuerza. Está sometida a la misma fuerza F. O sea, la barra 1 siente la fuerza F, la barra 2 siente la misma barra F. ¿Es correcto o no? A ver, Si ambas sienten la misma fuerza. ¿seguro? Por... sí, señor. Porque está distribuida. Está distribuida. Haga el diagrama de fuerzas para cada barra. Toda hacia la derecha está F. Para que hacia la izquierda se dé F en las barras, cada barrita tendría que estar ejerciendo F medios y F medios. ¿Sí o no? Para que la suma sea F y el sistema esté en equilibrio. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cada una está con una fuerza, cada barra está sintiendo una fuerza que es F medio. Primera cosa. Segunda aseveración que puedo hacer sin ninguna suposición rara que está ahí. El alargamiento de cada barra, ¿cuánto es? Es decir, el delta L de la barra 1, ¿cómo es con respecto al delta L Son de la iguales. barra 2? Son del mismo material y tienen la misma fuerza. Entonces, Y la misma área. por lo tanto, el alargamiento que sufre cada una de las barras es igual. ¿Sí o no? Sí. Pregunto, ¿qué pasaría si eso no se cumpliera? Pues estaríamos hablando de barras de diferente material. Podrían ser de diferente material o de ¿Seguro? diferente longitud.
¿Seguro que sería, que estaría ahí? O pueden ser de diferente área también. Sí, podrían ser de diferente área, podrían ser de diferente material. Pero, ¿quién me garantiza que el delta L1 sea igual a delta L2? La fuerza. ¿Qué pasa con la fuerza? Que se aplica la misma fuerza en cada una, ¿no? Una posibilidad. Otra. ¿Qué pasaría si la fuerza, si la barra 1 se alargara más que la barra 2? La fuerza tendría componentes horizontal y vertical. Ajá, ya no sería una fuerza horizontal. ¿Sí? Dese cuenta que esa condición de delta L1 igual a delta L2 es obligatoria que se cumpla para que la fuerza se mantenga totalmente horizontal. Si la deformación de cada barra no fuese igual, la fuerza comenzaría a desviarse de la dirección horizontal y tendríamos que comenzar a hablar de componentes y entonces nos aparecerían esfuerzos cortantes y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? O sea, dese cuenta que no es algo de solo aritmética. ¿Sí? Es que si yo digo algo, tengo que ir, espere, físicamente, ¿a dónde me lleva esta condición? ¿Sí? Entonces, tengo aquí que la razón por la cual delta L1 debe ser igual a delta L2 es que si no fuese así, la fuerza dejaría de ser horizontal. Entonces, dése cuenta que eso no importaría si las barras fuesen del mismo material o no. Es que tendrían que eso, porque de lo contrario nos meteríamos en un problema diferente. Bueno, entonces, si ya tengo eso, en esa condición, ¿qué puedo plantear? Por ejemplo, para la barra 1, ¿qué pueden decir de la barra 1 de acuerdo a esa condición? El esfuerzo de la barra 1, ¿a qué sería igual? Sería igual a la F medio sobre A. A F medios, que es la fuerza, sobre Sería la F sección sobre 2A. transversal A. ¿Y esto sería igual a quién? Eso debe ser igual al delta L Esto sobre L es, por el módulo de Young. esto es Y por delta L1 sobre L sub 0. ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, ¿qué me queda de aquí? Si yo despejo, F, voy a ponerlo así, es igual a Y por A sobre 2, el 2, No, veces 2YA. aquí viene el 2 a multiplicar, ¿cierto? Sí, Sobre L sub 0 y me queda factor delta L1. ¿De acuerdo? sí. ¿Qué pasa para la barra 2? Esfuerzo 2 a Sería qué es igual. F sobre 2A. Y ahí reemplaza la F, ¿verdad? F medios Exactamente. sobre el mismo A porque las barras son idénticas, ¿cierto? Sí. Y es igual al módulo de Young por delta O sea L2. que aquí me queda que F, bueno, sí, perdón. Y esto es igual a el módulo de Young por delta L2 sobre Por L L0. sub 0. Por lo tanto, la fuerza F es igual a, me queda una expresión del mismo tipo, ¿cierto? 2 veces Y 2YA Y por A sobre L sub 0 por por delta delta L L2. 2, Como son la misma fuerza. ¿cierto? Que tengo aquí. Eso sería para cada una de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para sacar la fuerza efectiva? La fuerza efectiva es la suma de las dos fuerzas, ¿no? Entonces, si quiere, vamos a hacer, voy a hacer algo a ver si ustedes me permiten hacer esto. Voy a ponerlo aquí en rojo. ¿Sí? No, no le permitimos hacer eso, profesor. Es trampa. No, esas son ecuaciones. Divido por la misma cantidad. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora si yo sumo las dos ecuaciones, por ejemplo? Da que F es igual a F medio más F medio me da F, ¿cierto? sí,
Los Y dos se esto cancelan. los dos se Le da cancelan. factor común y a sobre L0 por delta L más delta L2. Pero delta L1 es igual a delta L2. A 2 delta L. Entonces, ¿cuánto vale el K efectivo? K es igual a Y Ley de Y por Hooke, A sobre L. ¿cierto? Esa es la ley de Hooke. Sí, Por lo tanto, K debe ser lo que Y esté A ahí. sobre L0. Sí, Es decir, K es 2 veces 2 veces. Y por A. Ese sería el K efectivo. Que si usted lo mira, ese K efectivo es simplemente K1 más K2. O sea, es la suma. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Ese es el que me producía duda. El otro sí, en el otro, la otra imagen, yo tomé la barra, o sea, la unión de las barras como una sola barra. ¿Y cuánto le queda al K efectivo? Un medio de K. Un medio de módulo de Young por A sobre L sub 0. Ay, bueno, porque No, ahí tomaste las dos barras como si fueran idénticas. ¿Y si no fueran idénticas? ¿Qué cambia. pasaría? Ahí tendríamos problemas. No, pues haríamos el mismo planteamiento y tal vez lleguemos a otra cosa. Más nos vale que sí lleguemos a algo. ¿Esto podría volver un momento a lo anterior? En este caso en el que las barras se unen así horizontal, el esfuerzo sería la sumatoria de esfuerzos, ¿verdad? Sí. O sea, el esfuerzo total se divide en partes iguales sobre cada barra. Sí, porque son iguales, pero si no, Ujú. sería entonces un esfuerzo diferente en cada una. Sí, claro. Lo único que usted sabe con certeza, así las barras sean iguales o diferentes, no, digamos, diferente material, deben ser de diferente, igual longitud, es que la fuerza aplicada se distribuye mitad y mitad para cada una. ¿Sí? Eso sí es la condición. ¿Sí? ¿Y por qué lo ponemos así? Porque si uno dijera que la barra de arriba tomó 3/4 y la barra 1/4, ¿eso qué hace? Que se me descompensa la dirección de la fuerza. Y nosotros estamos asumiendo que la fuerza se va a mantener totalmente horizontal, la fuerza aplicada. Entonces, por eso se distribuye igualitariamente para eso. ¿De acuerdo? Sí, bueno, profesor, entonces el dibujo le voy a preguntar algo al compañero, que cuánto fue que le dio X en el ejercicio pasado. Ah, álgebra, en este. Sí, a mí me terminó dando L tercios menos M sobre 6 veces la masa del cuadrado. Bueno, yo la verdad no lo he hecho, no lo he terminado. A mí a veces los ejercicios me llaman la atención hasta cuando planteo las ecuaciones. De ahí en adelante eso ya es una... Pues sí, pero de- también el ejercicio pide soluciones, pero Claro, eso no claro, tiene claro. que dar No, las y de soluciones. hecho uno debe llegar a esa solución. Sí, eso es de ahí, de esa. Sí, A mí hagan me álgebra parece ahí. lógico, pero a la vez no lógico, porque Sí. Yo, menos... o sea, ¿no le parece lógica la solución que tenemos aquí? No, la que me dio, porque me da una unidad de distancia menos una unidad de masa sobre masa, se me vuelve una unidad adimensional, entonces, Ya, a ver, porque, a ver, hagamos, si quiere, devolvámonos y hagamos un poquito de álgebra aquí para que, a ver, voy sí, a hacerlo sí puede, aquí adicional. Bueno, entonces, perdón, las ecuaciones son tensión 1 más tensión 2 igual a mg más mg. sí. Y la otra que tendríamos era Era la relación T2 igual a 2T1. mg por L medios, para acordarme, ese es negativo, menos mg por L menos x, ¿cierto? Sí, Más tensión 2 por L sí, igual a 0. igual a 0.
Esas son las dos condiciones que tengo de ahí. A ver, ¿cuántas tengo incógnita aquí? Tensión 1, tensión 2. Y tengo incógnita X. Me falta una ecuación. Sí, porque tengo ¿cuántas incógnitas? Tensión 1, tensión 2. Ah, bueno. Relaciona T1, T2 es igual a T1. Bueno. Y la otra que la tomamos de atrás, que la tensión 2 es igual a 2 veces. La tensión 1. Ahí ya le quedan dos incógnitas. Ahí sí ya. O sea, ya se vuelve simplemente. Entonces, ¿por qué? Porque aquí me queda, si reemplazo T2, esto sería 3T1 igual a M más M por G. Pero necesito este 1. Necesito este 2, que es la que tengo aquí. Entonces, T2 es un medio de T1. Entonces, para que me quede, daría, voy a reescribir esta ecuación para dejarla en función de T2. Es Sería lo que 3 quiero. medios, sería dos veces la suma de las masas por la gravedad sobre 3. T1 daría 3 medios de T2 igual Sí. a M más M por G. Por lo tanto, T2 sería igual a 2 tercios de M más M por G. ¿Listo? Ahora sí, esta la meto acá y me queda que me interesa es L menos X. Entonces me queda, voy a dejar MG por L menos X igual a T2 por L menos MG por L medios. ¿Cierto? Sí. O sea que esto me quedaría como si tuviera T2, pero T2 lo reemplazo, entonces me queda 2 tercios. A ver, vámonos despacio, ¿verdad? Me queda MG por L menos X igual a T2 es 2 tercios de M más M y me queda por G y por L menos MG por L medios. ¿Cierto? Antes de hacer más, MG por L menos X, ahora despejo la X. Es igual. Esto de aquí es como si tuviera, de la primera tengo 2 tercios de aquí, 2 tercios de MGL, y aquí tengo menos un medio. 2 tercios menos un medio. ¿Cuánto le queda? Un sexto. ¿Positivo? Negativo. Sí. Menos Positivo. un sexto de MG por L. Y me queda más 2 tercios Profe, queda de... positivo un sexto. ¿Queda positivo? Porque el un medio, sí, le queda positivo. Ahora sí, entonces me queda esto, pero esta es mayúscula. De ahí. Entonces me queda que si divido por MG, G puede desaparecer, ¿cierto? Y entonces me queda que L menos X, me queda que M por L sobre 6M más 2 tercios de L. Por lo tanto, X, que es el que me da, paso para la derecha, otra a la izquierda, me queda L menos esta cantidad. Esta cantidad que sería menos M sobre 6M más 2 tercios. Esto sería X. Ya me vio, me faltaba ver una L que se me quedó ahí. ¿Sí? Este es adimensional, esto es un número y es otro número, listo. Esa sería la... Sí, me dio eso. Y es Esta función... L
Esa L, esa L menos ese 2 tercios L termina dando L tercios. Exacto. Esto es como si tuviera 1 menos m sobre 6m más 2 tercios, Ujú. factor L. Y esto sería 3 tercios, 5 tercios, ¿cierto? La suma de este con este. Entonces No, me profe, pero queda... ese más no va, ese va un menos. Porque Ah, me es un menos, sí, está perdón. adentro. Sí. Entonces me queda un tercio. Entonces, X es igual a, me queda un tercio menos la relación entre las dos masas, factor L. Esta sería la sí, ahí respuesta. sí ya unidad de distancia, sí. Sí, me dio eso. ¿Listo? Bueno, volvemos a nuestra situación. Bueno, en este caso, ¿cuál sería el elemento a tener en cuenta aquí? ¿Cómo es la fuerza que siente cada una de las barras? Equivalente, sí, es la misma. Sí, ahora la F es igual en cada barra. ¿Sí? Cada barra siente exactamente la misma fuerza F que está ahí. Segunda situación. ¿Cómo es el alargamiento total del sistema? Es la suma de los alargamientos, ¿no? Ujú. Delta L total, deformación total del sistema, es igual a la deformación de la barra 1 más la deformación de la barra. Estas son dos cosas que tenemos claro, ¿cierto? Que está ahí. Entonces, esta ecuación es la que nos va a servir para plantear las cosas, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale el esfuerzo para la barra 1? Vamos a llamar la barra 1 esta y la barra 2 esta para ponerle nombre. Entonces, esfuerzo para la barra 1. ¿A qué es igual? A la fuerza sobre el área, sobre A. Y es igual al módulo de Young por L1, delta L1 sobre el L0. ¿Cierto? Ah, pero ahí Por esa L0 es la distancia de la barra, ¿no? Esa es para L0 es L total. es esta longitud, Sí, que es igual para la otra también, ¿no? sí. Ambas, cada una debe medir L0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, de aquí me interesa despejar quién es delta L1. ¿Por qué estoy pensando en delta L1? Porque mire lo que tengo aquí en la ecuación de arriba. ¿Sí? Entonces, delta L1 a quién es igual. Eso me quedaría a la fuerza por La L sub longitud 0 inicial sobre AY. sobre Y por A como tal. ¿Cierto? Ujú. Listo. Este sería delta L1. ¿Qué pasa con la barra 2? Esfuerzo para la barra 2. Vendría siendo prácticamente el mismo, pero cambiando el delta L por delta Exactamente. L2. Sería F sobre A igual a Y por delta L2 sobre L sub 0. Por lo tanto, el delta L2 es igual a F por L sub 0 sobre Y por A. ¿De acuerdo? Sumen delta L1 más delta L2 ahora. ¿Qué les queda? Entonces, delta L1 más delta L2 es igual a ¿quién? Esto cuando yo sumo, ¿qué me queda? ¿Sí? Que esto sería, Le queda dos veces la fuerza, dos veces. no la voy a poner como dos veces, sino para, mire lo que voy a hacer. Voy a hacer un poquito de álgebra diferente. Factorizo la fuerza F, ¿sí? Y me queda factor de ¿quién? Del primero, ¿qué me queda? L sub 0 sobre Y por A.
¿cierto? Eso sería 1 sobre K. Exactamente, más L sub 0 por Y por A. Este L sub 0 puede pasar aquí a dividir al denominador, ¿cierto? O sea que esto es como si tuviera F. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros dijimos que la constante de restitución depende del módulo de Young y depende de el área Sobre la longitud. sobre la longitud. Entonces, si yo paso esto, ¿sí? Esta L sub 0 la paso aquí a dividir. Dese cuenta que esto es como si tuviera 1 sobre K1 más 1. Entonces, ¿qué significa? Que esto es el delta L total, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A F sobre la constante de restitución total. Debiera ser la ecuación, ¿cierto? Por lo tanto, Sí. el K equivalente, el 1 sobre K, el K total, es igual a 1 sobre K1 más 1. ¿Sí ven? Para que esta ecuación tenga relación con esa. Necesito que 1 sobre K total es 1 sobre K1 más 1 sobre K2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces ahora hago, viendo este resultado que tengo acá, ¿sí? Que para cuando están, uno podría decir que aquí las barras están en serie, ¿cierto? Una detrás de la otra. La constante total es la suma de los inversos, ¿cierto? Mientras que para la otra condición que analizábamos, la constante total es la suma. Es decir, si usted pone las barras a esto, lo podemos llamar en paralelo. Si las barras están en paralelo, la constante total es la suma de las constantes. Y así haya n barras, se debiera cumplir esto, ¿cierto? Pero si estoy en serie, a esto se acostumbra a llamar conexión en serie, entonces en serie 1 sobre el K total es igual a la suma de 1 sobre cada una de las componentes que está ahí. Pregunto, si yo quiero que la resultante, la constante de restitución K total sea mayor que la individual de cada una de las barras, ¿cómo debo conectar? ¿En serie o en paralelo? En serie, ¿no? En serie. Es decir, ¿dónde ve usted físicamente esa situación? Porque es que uno puede hacer aquí toda la matemática del caso. ¿Dónde ven ustedes esta situación que se dé? Esa en cuando se están construyendo los edificios que colocan los tubos paralelos para sostener la placa para que se seque. Ajá. Y usted no ha visto los cables que tensionan los puentes, que son cables que son conjuntos de cable, no es un solo cable único macizo, sino que son cablecitos que están tensados, están trenzados. Justamente están haciendo esto. Si yo uno 10 cables con constante de constitución K1, la constante total que tengo es 10 veces la de cada uno de esos cables. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo, hago lo que llamaríamos un ramillete de cables unidos, uno paralelo al otro, ¿sí? Ahí pegaditos, pues simplemente la resistencia va a subir. Ahora, ¿qué pasa si los pongo un cable de un tipo, otro cable de otro tipo, otro cable de otro tipo, pero los pongo en serie? ¿Cuál es el efecto total de la constante K total? ¿Esta constante total es mayor o es menor?
¿Qué pasa si la constante K1 fuese igual a K2 en esta ecuación? Sería entonces, ¿Sí? la constante total sería un medio de la... Porque dése cuenta que si yo digo que, por ejemplo, K1 es igual a K2, ¿cierto? Esto Sí, me quedaría 1 sobre K total más 2, es igual igual a a 2 sobre K. 1/2 más 1/2, ¿cierto? Es 1. Por lo tanto, el K total sería igual a 1, porque su inverso sigue siendo 1. ¿Qué pasa si el K1 fuese, vamos a mirar, quiero que analicemos esa situación. 1 sobre el K total igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Suponga que K2 fuese igual a 1/3 de K1. ¿Cómo sería la constante total? Sería 1 sobre K total sería igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2, pero K es 1/3, esto me da 3. ¿De acuerdo? Es decir, que esto ¿cuánto me da? Sería 3. 3 más 1, 4, ¿no? Sí, señor. Esto me daría 4 sobre K1. Por lo tanto, el K total, su inverso, es igual a K1. Si ve que ahora el K total resultó menor que el K de la más fuerte. Y también si fueran iguales, también terminaría siendo K1 medios, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo quiero hacer una fibra más fuerte, tengo que poner como si tuviera alambres pequeños, pero en paralelo. Hacer un ramillete de esos en paralelo. Si yo los pongo en serio, lo que hago es debilitar el sistema. Lo hago más débil. ¿De acuerdo? Eso es esa es la parte que a mí me interesa, que ustedes no se queden únicamente decir, no, es que no. Quiero análisis. Que la física es análisis de las situaciones reales, ¿sí? Si a usted le preguntan por qué el alambre de tensión de los puentes, ¿por qué es un ramillete de fibras? ¿Por qué no es un solo cable que está ahí y se pone más bien un ramillete? ¿Sí? Por una parte, porque esto nos está diciendo que cuando tengo un ramillete de cable, la resistencia y por ende la constante de restitución, pues aumenta, la resistencia aumenta, ¿cierto? Mientras que si yo los pusiera uno detrás de otro, se debilitaría. Entonces, esa es de las cosas, insisto, que a mí me interesa que ustedes, o sea, no reduzcan los ejercicios a soluciones matemática, álgebra, la respuesta es tal. No, quiero que ustedes siempre sean conscientes. Si yo hago este paso, ¿qué implicaciones me llevo? ¿Sí? ¿Por qué puedo suponer cosas? ¿Por qué puedo plantear situaciones que se están dando? Bueno, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta con el Dime. 9. Con el ejercicio 2. A ver, primero, Póngale con la duda respecto a al lo que estamos compañero. discutiendo, y luego si quiere cambiamos de ejercicio. Bueno, ¿Alguna pregunta de lo que estamos discutiendo? ¿No? Bueno, entonces, ahora sí, ¿quién quiere hacer la pregunta y que discutamos? A ver. A ver, yo, ¿quién? Tengo una, Bueno, dale, a ver, ¿quién habló? dale, compañero, siga usted. pues, yo tengo una pregunta respecto al 9, profe, lo del área. ¿El área es el grosor de la cuerda? ¿Respecto a qué? Perdón que no te entendí. El punto 9b. El punto 9B. A ver, permítame, miro aquí cuál es el punto 9B. Se me perdió ahora. Sí.
El 9B. Ya. Lo miramos, el de la... Dice, si los cables son del mismo material, ¿cuál debe ser la relación entre las áreas para que los dos cables se alarguen en una cantidad igual? Ajá, ¿cuál es tu duda? Sí, el área que estamos mirando es el grosor de la cuerda. El área, sí, la sección transversal en ese caso sería el grosor de la... Pero son diferentes. Sí, Ok. No será eso. ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, ¿quién quiere preguntar? Entonces, ¿quién? Nos quedan Profe, unos le minutos, tengo así pues que terminemos con estas. sobre el punto 2. Es que no fui capaz de, no lo entendí. ¿Cuál punto? El 2. El 2 del taller. Sí, señor. A ver, vamos a buscarlo aquí. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, el 2, ¿qué dice? Si un alambre metálico duplica su longitud y triplica su diámetro. Ujú. Ah, bueno. ¿Cómo cambia el módulo de Young? ¿Qué pasa con el módulo de Young si yo paso de... O sea, ¿qué es lo que está proponiendo? Que yo tengo un alambre que tiene una longitud L sub 0 y que tiene una sección transversal, es decir, un grosor A. Y lo que me propone es ahora que a ese alambre lo duplica su longitud, entonces lo vuelve 2L sub 0 de longitud, pero triplica su diámetro. Entonces ahora el diámetro ya no es 3 veces. Voy a exagerarlo aquí, ¿sí? De tal manera que ahora esto es 3 Profesor, veces. no está compartiendo la pantalla de su procedimiento. Ah, bueno, perdón. Déjalo aquí. Este. Ahora sí. ¿Sí? Entonces estoy teniendo en la primera gráfica, la de la izquierda, longitud del sub 0 y área A. Y en la de la derecha, exagerando, voy a decir que tengo longitud 2L sub 0 y 3 veces el diámetro. Es el diámetro, no lo que nos dan. ¿Sí? Entonces, Señor. la primera pregunta es, ¿qué pasa con el módulo de Young? ¿Qué sucede? ¿Qué esperan que suceda con el módulo de Young? Yo creo que no se afecta. ¿Por Yo qué? creería una pregunta. Porque si se hace más largo, pues las características del... bueno, por ejemplo, si se le aplica pues una fuerza, posiblemente se estirará el doble de lo que se hubiera pues, estirado estando corto. Pero esa doble distancia de estiramiento se cancelaría con el doble de distancia inicial que tenía. No sé si me hice entender. Ajá, sí. O sea, la deformación unitaria se mantiene constante. Eso, Delta L sobre L sub sí. 0. De ahí. Bueno, sí, pero eso no me justifica por qué el módulo de Young se mantiene El igual. módulo de Es Young que el módulo es una podría propiedad. cambiar porque el módulo depende del cambio de distancia, ¿no, profe? No. ¿Qué caracteriza el módulo de Young? El módulo ya es una propiedad de esto típica de un material, ¿no? Del material. Mientras tú no cambies el material, el módulo de Young es el mismo. El módulo de Young caracteriza, deje cuenta que en las tablas que tenemos dice módulo de Young para el acero, para el cobre, para el bronce, y todos los materiales tienen su módulo de Young. Por lo tanto, mientras no se diga que cambió el material, el módulo de Young es el mismo. Por lo tanto, respuesta, el módulo de Young es igual, se mantiene igual. ¿Por qué? Porque es el mismo material el que estamos manteniendo. No le estamos haciendo nada al material. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Esa deformación sí es posible? ¿Cuál deformación? Esa o sea, que a usted al estirar dicho material también lo expanda. No. Yo lo que haría ahí no sería tener el mismo material, sino que construyo dos alambres diferentes. Uno que tenga, por ejemplo, tomo material de cobre y tomo un hilo de cobre de longitud de sub 0, un cierto diámetro, y otro hilo, pero del mismo material, pero que tenga 2 veces la longitud y 3 veces su diámetro. Y listo.
No lo comparo con el mismo, porque obviamente no lo puedo, el mismo alambre que tiene longitud del subsuelo y un diámetro, no lo puedo llevar a que tenga 2 veces la longitud y 3 veces el diámetro. Ya, No, ahí específicamente no nos están diciendo que lo deforman en no, el área, para nada. Está diciendo es longitudinalmente. compare dos situaciones. Un Ok. alambre que tiene longitud de primera condición 1 y un alambre que tiene una segunda condición 2. No dice Sí, que el uno lo transformó en el yo lo otro. tomé como deformación y yo dije, uy, pero esto es No, posible porque si lo no, estiro se me va a enchiquitar el obvio. área, o sea, Estaríamos violando toda la física del caso. Ahí no podemos hacer eso. Son dos situaciones como aparte. decía Einstein, si no cumple la ley de la termodinámica, bailas. Ajá, Adiós. exactamente. O como dijo Homero Simpson, aquí se cumple hasta las leyes de la termodinámica, ¿yo? Entonces, tenemos ahí. Entonces, el módulo de Young es igual. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué pasa con la constante de restitución? ¿Sí? Entonces, ahí sí nos toca tener cuidado. ¿Por qué? Porque la constante de restitución no solamente depende del módulo de Young, depende de las áreas y de la longitud. De la distancia. Entonces, como lo que nos dan es el diámetro, debo tener cuidado porque lo que me dan es el diámetro 1, por ejemplo. ¿Cuánto vale el área para la primera situación? El área de Pi, una circunferencia es pi por r al cuadrado, pero esto es como si en este caso tuviera sería d diámetro cuadrado medios sobre 4. exactamente. Esto es pi por d a la 4 sobre No, 4. d cuadrado, no. Perdón, d cuadrado sobre. Entonces, listo. Este es el área para cualquier sección transversal que sea circular, ¿cierto? Entonces, ¿y qué pasa con el área del segundo elemento? Sería 3 veces esa. El área seguro. Esto sería pi por No, por 3 veces 9 d. veces d cuadrado sobre 2. Ah, cuidado porque ahí es donde está es 9 Que por, cambias el diámetro, no el área. Sí. exactamente. Es decir, que el área 2 es igual a 9 veces el área 1. ¿De acuerdo? Y lo otro que nos dicen es que la longitud 2 es 2 veces la longitud 1. O sea, en sí cambias, ya que el Ah, módulo sigue listo. igual, pero cambian son sus ¿Quién es la longitudes. constante 2? La constante de restitución 2 es y por a 2, ¿cierto? Por sobre L 2, ¿cierto? Sí, Es decir, que esto es Y, el área 2. ¿Cuánto vale el área 2? Es 9 9 veces veces el área a 1. 1 sobre 2 veces Sí. L1. O sea, O es sea, 4.5 veces esto, el módulo, el módulo del 1. exactamente. Es decir, 9 medios de K1. ¿Sí? Entonces, se hace 4.5 veces. Entonces, cuidado la respuesta rápida. Mi recomendación, señores, es cuando a uno le hacen una pregunta, analícela con cuidado. Normalmente, cuando uno da respuestas rápidas en física, está utilizando algo que donde todo el mundo dice, el sentido común. Y acuérdense que Einstein decía que el sentido común es la mayor tara adquirida antes de los 9 años. ¿Sí? No era ningún mérito. Lo que a uno el papá le decía que, uy, tenga sentido común, no, ojalá como físico no lo tenga, porque hay que trabajar en función física, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿sí? O sea, tomen la pregunta y no se apresuren a dar respuestas. Hagan el análisis correspondiente. Hagan matemática, pero acuérdense que tienen que interpretarlo físicamente que está pasando. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, señores? No, ahorita el tema que viene en la próxima clase es hidrostática, ¿cierto? Bueno, ok. El próximo martes ya iniciamos con hidrostática. Ya la carpeta está compartida en el Drive, ¿sí? De hidrostática. Ya está ya toda bueno, realmente ahí está el 50% porque la otra mitad es lo de tensión superficial, que todavía no lo subo para no distraerlos. Entonces, eh, allá ya está el documento de la parte de hidrostática, de lo que vamos a discutir de hidrostática, y está ya el taller. Entonces,
como elemento que está ahí. Entonces, con el fin de que ustedes vayan, por favor, leyendo. Yo quiero que el martes lleguemos y hagamos una situación un poco más de discusión abierta, ¿sí? Oigo dos voces nomás, los demás no se dejan oír. Yo no puedo obligar a nadie a que hable, eso es de ahí, pero mi invitación es en el sentido, por favor, involúquense, estén pensando en las situaciones que estamos analizando, ¿sí? Porque, insisto, para mí lo fundamental de formación no es solamente que ustedes aprendan cálculo, aprendan álgebra, aprendan eso. Eso, como físicos, deben, y les recomiendo, aprendan toda la álgebra que puedan, pero ustedes tienen que aprender, la función del físico es que tenemos que volvernos analíticos, ¿sí? O sea, como físico, nuestra mente física tiene que ser una mente que trabaje. A ti te dan una situación y tú tienes que comenzar a disminuirla, partirla en pedacitos, comenzar a buscar la manera de analizar parte por parte para mirar y entenderla realmente, ¿sí? Normalmente en física, cuando uno no hace eso, tiende a equivocarse y a generar respuestas incorrectas. Y cuando no es capaz de solucionar un ejercicio, es porque no ha entendido la situación que está planteándose, ¿sí? Entonces, es crítico la lectura. Primera cosa, si usted quiere solucionar un ejercicio, tiene que primero leer muy bien, entender lo que le están proponiendo, y una vez que está entendido lo que están proponiendo, el resto es la matemática, es evidente. Usted ya sabe qué es, ¿sí? La tendencia, mi crítica siempre es que uno cuando está de estudiante le dan un ejercicio y la primera cosa que pregunta es, uy, ¿qué ecuación le propongo? ¿Qué ecuación le meto? ¿Qué ecuación uso? No. Esa era la física de quinto y sexto grado posiblemente. Que como digo, es una física maluca. Ese no es física, ¿sí? Lo primero que uno tiene que hacer como físico es olvídese de las ecuaciones. Esas llegan después solitas. Ni siquiera necesitan invitación, aparecen simplemente. Entonces, simplemente lea la situación, entienda cada frase qué es lo que le están proponiendo, ¿sí? Y cuando usted entendió la situación, es que aparece la matemática evidente. Es lógica lo que usted ya escribe matemáticamente, ¿sí? Y no lo contrario. No arranque por la ecuación porque es que la ecuación es matemática, no es física, ¿sí? Entonces, inicie despacio, hágalo así. Y recuerde, el físico por excelencia es una persona analítica, ¿sí? Usted tiene que aprender y el entrenamiento que nosotros tenemos como físico es volvernos personas con mente analítica por esencia, ¿sí? Ese es el entrenamiento, para mí eso es lo fundamental de un físico, ¿sí? El resto, si usted sabe leer, sabe comprender las cosas, la matemática se vuelve evidente y no lo contrario, ¿sí? Entonces, trabajemos sobre esa condición y por eso mi invitación es, señores, bajen el documento, comiencen a leerlo y alrededor de lo que están leyendo, esta frase yo no la entiendo, ráyenla, resáltenla o saquen la pregunta, a ver, ¿qué diablos quiere decir con esta frase? ¿Sí? Porque de lo contrario, se vuelve una situación monólogo. Yo puedo seguir haciendo aquí 2 horas de hablar y ustedes sentados o después retomando el video correspondiente y demás. Pero la idea mía es que ustedes sigamos el mismo análisis. O sea, para mí dictar la clase, yo estoy permanentemente en ese proceso de análisis, de disminuir las cosas para que ustedes me sigan. Pero si usted no reconstruye ese análisis, pues no estamos en nada. Entonces, métanse, por favor, los invito a que participen, que hagamos, que tengamos esa situación. Y entonces, el martes, como digo, eso ya está planteado, ¿sí? Lean, llegamos, yo llego con la presentación y ojalá alguien me interrumpa. No, a ver, frase tal en tal parte del documento dice esto y ¿usted qué diablos quiere decir? ¿De acuerdo? Entonces, señores, quedamos así. Sigan haciendo ejercicios. Si alguien tiene dudas o esto, me avisan por Skype. El Skype mío, si estoy aquí en el escritorio, estoy
siempre les cae abierto, ¿sí? De tal manera que entonces, si hay alguna duda, ayer con uno de ustedes nos pusimos e hicimos una discusión adicional en horario extra, se puede hacer, simplemente nos ponemos de acuerdo en un horario que usted pueda, yo también pueda eso, y nos sentamos a discutir lo que usted plantee, las dudas que tenga. Entonces, hagamos esto lo más dinámico posible, que creo que eso les favorece, ¿sí? Entonces, señores, sigan trabajando, por favor, y nos vemos el martes temprano para continuar con nuestras discusiones, ¿sí? Sí, señor. Bueno, Muchas gracias. Fin de semana. bueno, Luego, gracias, profe, señores. gracias. Diviértanse.